Querido viajero de la noche, bienvenido a un relato susurrado bajo la luz de la luna, donde las sombras danzan y los secretos se deslizan entre los pliegues del tiempo. Mientras el mundo se aquieta y las estrellas titilan en el firmamento, te invito a descansar tu cabeza, a cerrar los ojos y a dejar que tu imaginación vague hacia un reino olvidado de magia oscura y pactos prohibidos. Esta es una historia de brujas, de plagas que asolaron tierras y de una iglesia que, en su afán de poder, se alió con lo que juró destruir. Si estás cómodamente tendido en tu cama, con las sábanas suaves abrazándote, o tal vez acurrucado en un rincón tranquilo, toma un momento para preguntarte, ¿dónde estás ahora? ¿Qué hora marca el reloj en tu rincón del mundo? Ya sea la medianoche profunda o el alba que apenas despunta, te doy la bienvenida. Si disfrutas de los relatos históricos tejidos con un hilo de misterio, narrados en tonos suaves para guiarte al sueño, te animo a que sigas esta senda conmigo. Habrá más historias que contar, pero esta noche, nuestro viaje nos lleva a un tiempo de velos y susurros, donde las brujas conjuraban plagas y la iglesia, en su ambición, las ayudó. Imagina un paisaje antiguo, con aldeas de piedra y madera acurrucadas bajo un cielo tormentoso, donde el viento lleva ecos de cánticos prohibidos. En este mundo, las brujas no eran solo figuras de cuentos, sino mujeres temidas y veneradas, guardianas de secretos que podían doblegar la voluntad de la naturaleza misma. Pero su poder tenía un costo, y sus hechizos, nacidos de la desesperación y la venganza, desataron calamidades que hicieron temblar reinos. Y en las sombras, la iglesia, con sus cruces y altares, no siempre fue la salvadora que proclamaba ser. Esta es una historia de alianzas secretas, de magia convertida en arma y de un pueblo atrapado entre el temor a lo sobrenatural y la codicia de los poderosos. En los siglos que siguieron a la Gran Peste, cuando los campos yacían baldíos y los campanarios se alzaban solitarios sobre pueblos fantasma, surgieron susurros de una verdad más siniestra. Los pergaminos ocultos en monasterios abandonados hablaban de hermanas encapuchadas que se reunían al amparo de la medianoche, no para orar, sino para tejer maldiciones con hebras de cabello humano y lágrimas de viudas. Sus calderos no hervían con pociones de amor, sino con brebajes capaces de marchitar cosechas enteras y hacer que el ganado cayera muerto en los pastos verdes. Pero lo más perturbador de todo era lo que revelaban esos manuscritos prohibidos, que algunos clérigos, aquellos que predicaban desde los púlpitos sobre la salvación divina, conocían estos rituales. Más aún, los alentaban. En criptas secretas bajo catedrales consagradas, monjes corrompidos por la ambición intercambiaban bendiciones por maldiciones, ofreciendo la protección de la cruz a cambio de que las plagas azotaran a sus enemigos políticos. El incienso que se alzaba de los altares no siempre llevaba oraciones al cielo, a veces, transportaba peticiones a fuerzas mucho más oscuras, fuerzas que habitaban en la penumbra entre lo sagrado y lo profano. Así que ponte cómodo, viajero, y deja que las preocupaciones del día se desvanezcan como niebla al amanecer. La luna está alta, los bosques murmuran y los antiguos hechizos aún resuenan en el aire. Que comience nuestro viaje hacia una época donde la fe y la herejía se entrelazaban como serpientes en una danza mortal. A medida que la noche se profundiza, nuestro relato nos lleva a un reino donde la magia era tanto un don como una maldición. En aldeas rodeadas de campos y bosques, las brujas vivían al margen, temidas por sus conocimientos y perseguidas por sus poderes. Eran mujeres de mirada penetrante, que conocían las hierbas que curaban y las que mataban, que leían el destino en las nubes y conjuraban tormentas con sus cánticos. Pero su existencia no era fácil. La sociedad las veía con recelo, y la Iglesia, con su promesa de orden divino, las señalaba como agentes del caos. Sin embargo, no todas las brujas eran enemigas de los altares, algunas, en secreto, tejieron pactos con aquellos que decían servir a la luz. Las brujas, conocidas como susurradoras del viento, vivían en chozas al borde de los bosques, donde recolectaban raíces y destilaban pociones bajo la luna.
Su magia era un arte antiguo, transmitido de madre a hija, un legado de rituales que podían sanar fiebres o invocar plagas. Sus moradas, construidas con troncos ennegrecidos y techadas con musgo, se alzaban como centinelas solitarios en claros ocultos, donde las plantas crecían de formas extrañas y los animales del bosque se acercaban sin temor, como si reconocieran en estas mujeres a las verdaderas guardianas de los antiguos secretos. Cada bruja poseía su propio grimorio, un libro encuadernado en cuero de ciervo y escrito con tinta hecha de bayas venenosas y sangre de murciélago. En estos volúmenes sagrados se guardaban los hechizos más poderosos, como hacer que la leche se agrie con una sola palabra, como llamar a los espíritus de los ahogados para que trajeran lluvia, como tejer maldiciones con cabellos de recién nacidos. Pero también contenían remedios que podían salvar vidas, ungüentos para cerrar heridas que no sanaban, infusiones para calmar las fiebres que mataban a los niños, y pócimas para aliviar los dolores del parto. Este poder las convertía en blanco de la ira popular. Cuando las cosechas fallaban o las enfermedades azotaban, las aldeas clamaban por culpables y las brujas eran las primeras en ser señaladas. Los campesinos, desesperados por encontrar una explicación a sus desgracias, formaban turbas armadas con antorchas y horquillas, marchando hacia los bosques en busca de las hijas del diablo. Muchas fueron arrastradas a juicios donde el fuego y el agua decidían su destino, donde las pruebas de brujería eran torturas disfrazadas de justicia divina. Sin embargo, algunas brujas encontraron refugio en un aliado inesperado, la Iglesia. En este mundo de desconfianza, ciertos clérigos, ambiciosos y pragmáticos, vieron en las brujas una herramienta para consolidar su poder. En las sombras de las catedrales, lejos de los ojos del pueblo, se forjaron alianzas prohibidas. Estos encuentros tenían lugar en criptas subterráneas, donde los muertos yacían en sarcófagos de piedra y el aire olía a incienso mezclado con algo más siniestro, el aroma dulzón de las hierbas malditas que las brujas quemaban en sus rituales. La narrativa cuenta la historia de Soraya, una bruja de ojos como la tormenta y cabello plateado que brillaba bajo la luna, que fue convocada por el obispo Gregorio en una noche sin luna. Soraya había sobrevivido a 3 cacerías de brujas, escapando cada vez gracias a su astucia y a poderes que superaban los de sus hermanas. Gregorio, un hombre de rostro severo pero corazón codicioso, había ascendido en la jerarquía eclesiástica no por su devoción, sino por su habilidad para eliminar obstáculos políticos. Necesitaba un arma para someter a un reino vecino que desafiaba su autoridad y cuestionaba la legitimidad de su nombramiento. El encuentro tuvo lugar en la cripta más profunda de la catedral, donde las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los pilares góticos. Soraya, envuelta en una capa que parecía hecha de la noche misma, escuchó la propuesta del obispo con una sonrisa que helaba la sangre. A cambio de protección perpetua, riquezas que le permitirían vivir como una noble, y la promesa de que nunca más sería perseguida, accedió a conjurar una plaga que debilitaría a los enemigos del obispo. Así nació la primera de las grandes plagas, un miasma que oscureció los cielos y llenó los campos de langostas voraces que devoraban todo a su paso. Las plagas no eran meras enfermedades, eran manifestaciones de magia oscura, tejidas con hechizos que manipulaban la naturaleza misma. Soraya y otras brujas aliadas a la Iglesia desarrollaron un arsenal sobrenatural de calamidades, enjambres de insectos que aparecían como nubes negras en el horizonte, ríos que se volvían rojos como la sangre y emanaban vapores mortales, y fiebres que se propagaban a través de susurros llevados por el viento. La narrativa describe cómo las aldeas caían en el pánico, los graneros se vaciaban en días, dejando solo cáscaras huecas donde antes había grano dorado. Los niños lloraban de hambre mientras sus padres miraban impotentes los campos devastados, donde ni siquiera las malas hierbas se atrevían a crecer. Los ancianos sucumbían al veneno del aire, que llevaba consigo el hedor dulzón de la muerte y hacía que los pulmones se llenaran de líquido negro como la tinta.
Pero mientras el pueblo sufría en silencio, la iglesia proclamaba que solo la fe podía salvarlos, organizando procesiones donde los fieles cargaban cruces pesadas y se flagelaban hasta sangrar, creyendo que su dolor aplacaría la ira divina. Los clérigos ocultaban cuidadosamente su complicidad en el origen de las calamidades, presentándose como los únicos intermediarios capaces de interceder ante Dios para detener el castigo celestial. Para los campesinos, la vida ya era dura, trabajaban de sol a sol, pagaban tributos abrumadores a señores feudales y eclesiásticos, y vivían bajo la amenaza constante de hambrunas. Las plagas, sin embargo, llevaron su sufrimiento a nuevos extremos. La narrativa cuenta la historia de Helena, una madre cuyos ojos verdes se habían vuelto grises por las lágrimas derramadas, que perdió a 2 hijos por la fiebre conjurada mientras rezaba en vano frente al altar de la iglesia local. La desesperación la llevó a buscar a las brujas en los bosques oscuros, esperando encontrar una cura que la iglesia no podía ofrecer. Pero lo que descubrió fue una verdad más amarga que cualquier medicina: las mismas brujas que buscaba para salvar a su último hijo actuaban bajo las órdenes de los clérigos que prometían salvación desde el púlpito. Este descubrimiento sembró semillas de rebelión en su corazón, un eco de la resistencia que comenzaba a surgir entre los oprimidos, quienes empezaban a cuestionar si sus verdaderos enemigos llevaban hábitos sagrados. Mientras el viento susurra entre los árboles y la noche te envuelve, imagina las aldeas asediadas por la plaga, los altares iluminados por velas temblorosas y los secretos que se esconden tras las puertas de la iglesia. El relato apenas comienza, y las sombras aún tienen mucho que contar sobre conspiraciones que se extienden como telarañas entre lo sagrado y lo profano. La noche alcanza su cenit, y las estrellas parecen contener el aliento mientras nuestro relato llega a su punto más álgido. Las plagas han devastado el reino, las brujas han tejido su magia oscura bajo la protección de la iglesia, y el pueblo, atrapado en un torbellino de sufrimiento, comienza a despertar. Este es el momento en que los velos se rasgan, los secretos se revelan y el equilibrio entre el poder y la justicia pende de un hilo como una espada de Damocles sobre el corazón mismo de la cristiandad corrupta. El sufrimiento del pueblo alcanzó un punto de ruptura cuando la última cosecha se pudrió en los campos bajo una lluvia de ceniza negra que caía del cielo como lágrimas del infierno. Las plagas, con su rastro de hambre y muerte, encendieron la chispa de la rebelión que había estado ardiendo lentamente en los corazones desesperados. La narrativa se centra en Helena, la madre que perdió a sus hijos, cuya pena se había transformado en una furia terrible y pura que la consumía desde dentro como una hoguera sagrada. En una noche tormentosa, cuando los rayos rasgaban el cielo púrpura y el viento aullaba entre los árboles como las almas de los condenados, Helena reunió a los aldeanos en un claro del bosque, lejos de los ojos siempre vigilantes de la iglesia. Los campesinos llegaron en silencio, envueltos en capas empapadas por la lluvia, sus rostros demacrados por el hambre y marcados por una desesperación que había alcanzado el punto de la locura. Había hombres que habían perdido a sus esposas por la fiebre maldita, mujeres que habían visto morir a sus bebés entre convulsiones, ancianos que recordaban tiempos mejores cuando la tierra aún daba frutos y el agua de los pozos no sabía a muerte. Allí, con el fuego de las antorchas reflejado en sus ojos como brasas vengativas, Helena les reveló la verdad que había descubierto en su búsqueda desesperada por salvar a su último hijo: las brujas no actuaban solas, sino bajo las órdenes directas de los clérigos que predicaban desde los púlpitos sobre la misericordia divina mientras sembraban destrucción en secreto. La furia del pueblo estalló como un río desbordado después de una tormenta primaveral, y con voces que se alzaron como un rugido primitivo, juraron derribar a aquellos que los habían traicionado, sin importar cuán alto fueran sus altares o cuán gruesos fueran los muros de sus iglesias. El clímax se desarrolla en la gran catedral gótica, con sus torres que se alzaban como dedos acusadores hacia un cielo que parecía haber olvidado la compasión. Era allí donde Soraya, la bruja más poderosa de todas, cuyo cabello plateado ahora llevaba mechones blancos prematuros por el peso de sus hechizos oscuros,
Fue convocada por el obispo Gregorio para conjurar una plaga final que aplastaría definitivamente a los rebeldes y restauraría el orden que él consideraba natural. Pero Soraya, marcada por visiones nocturnas de los niños muertos y atormentada por los ecos de los lamentos que sus maldiciones habían provocado, comenzó a dudar del camino que había elegido. La narrativa describe su encuentro final en la cripta más profunda de la catedral, donde las sombras dancaban sobre los muros de piedra como demonios juguetones y el aire era tan espeso que parecía líquido. Las paredes estaban cubiertas de frescos que mostraban santos y mártires, pero en la penumbra sus rostros parecían contorsionarse en muecas de horror y reproche. Gregorio, vestido con sus mejores ornamentos y con una cruz de oro que brillaba como un ojo malévolo en su pecho, habló con una voz fría como el acero templado en nieve. Le ordenó invocar un enjambre mortal que devoraría no solo las cosechas, sino también la carne de los rebeldes, dejando solo huesos blanqueados como advertencia para las generaciones futuras. Pero Soraya, al recordar las aldeas devastadas que había visitado en secreto, donde había visto madres abrazando los cadáveres de sus hijos y ancianos muriendo solos en chozas abandonadas, se negó rotundamente. En un acto de desafío que resonó por toda la cripta como un trueno, Soraya rompió el pacto sagrado que la había protegido durante años. Con un gesto de sus manos marcadas por cicatrices rituales, desató su magia más poderosa contra el obispo. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor que hacía vibrar los huesos, y las langostas que hubiera conjurado para destruir a los rebeldes se materializaron en la cripta, pero esta vez se volvieron contra los clérigos presentes, sembrando el caos en la catedral mientras sus cuerpos negros y relucientes cubrían los altares dorados como una plaga vengativa. La rebelión llegó a su punto álgido cuando los aldeanos, armados con antorchas que convertían la noche en día y herramientas de trabajo transformadas en armas de guerra, irrumpieron en la catedral sagrada como una marea humana imparable. Los lideraban Helena, cuyo dolor se había cristalizado en una determinación férrea, y el padre Anselmo, quien había logrado escapar de las mazmorras donde sus superiores lo habían encerrado por intentar revelar la verdad sobre los pactos demoníacos. En el altar mayor, bajo la mirada de vírgenes y santos de mármol que parecían llorar lágrimas de sangre a la luz de las antorchas, encontraron los documentos ocultos que detallaban meticulosamente los pactos entre la Iglesia y las brujas. Eran pergaminos escritos con tinta que brillaba con un resplandor sobrenatural, sellados con lacre negro que llevaba la marca tanto de cruces invertidas como de símbolos paganos, prometiendo riquezas inmensas y protección eterna a cambio de plagas específicamente diseñadas para eliminar enemigos políticos y mantener al pueblo en la sumisión del terror. La narrativa describe el momento solemne y terrible en que Helena alzó estos pergaminos malditos ante el pueblo reunido, su voz temblando no solo de ira sino también de una tristeza profunda que parecía emanar de lo más hondo de su alma herida. Las palabras que pronunció resonaron en las bóvedas de la catedral como una sentencia divina. La Iglesia, que había prometido salvación y consuelo en los momentos más oscuros, fue desenmascarada como cómplice directa de la miseria que había asolado sus vidas durante años. Los aldeanos, con sus rostros iluminados por las llamas de la justicia, exigieron una retribución que igualara el sufrimiento Endured, mientras las brujas supervivientes, divididas entre la lealtad ciega a sus antiguos pactos y la posibilidad de redención a través del arrepentimiento genuino, enfrentaban su propio destino incierto en un mundo que había cambiado para siempre. Este es el corazón palpitante del relato, donde el poder corrompido de la magia y la codicia insaciable chocan violentamente con la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Mientras las llamas parpadean proyectando sombras danzantes sobre los muros consagrados y el eco de los cánticos sagrados se desvanece para siempre en el aire nocturno, el destino de todo el reino pende en la balanza como una ofrenda esperando el juicio final. A medida que la noche se suaviza y las estrellas comienzan a desvanecerse, nuestro relato se acerca a su fin. Las llamas de la rebelión han iluminado los secretos más oscuros, y el reino, aunque herido, comienza a sanar. Pero la justicia, como la magia, tiene un costo, y las lecciones de esta historia resuenan en el silencio.
Tras el enfrentamiento en la catedral, el pueblo exigió un juicio. Las brujas que habían conjurado las plagas fueron llevadas ante un consejo de aldeanos, pero no todas fueron condenadas. Soraya, quien desafió al obispo Gregorio, habló en su defensa, revelando cómo la iglesia las había manipulado con promesas de protección. Algunas brujas, redimidas por su arrepentimiento, fueron perdonadas y se unieron al pueblo para reconstruir. Otras, leales a su poder, huyeron a los bosques, donde sus cánticos aún se escuchan en las noches sin luna. El obispo Gregorio y sus cómplices enfrentaron un destino más severo, fueron desterrados, sus nombres borrados de los anales de la iglesia. Con las plagas disipadas, el pueblo comenzó a sanar la tierra. Los campos, antes devastados por los enjambres, volvieron a florecer gracias al trabajo conjunto de aldeanos y brujas redimidas. La narrativa destaca la figura de Helena, quien se convirtió en una líder comunitaria, enseñando a otros a cultivar hierbas curativas y a protegerse contra futuras calamidades. El padre Anselmo, ahora un guía espiritual sin ataduras a la iglesia corrupta, ayudó a construir una nueva fe basada en la verdad y la compasión. La resolución invita a reflexionar sobre las lecciones de este relato. La magia, como el poder, puede ser una fuerza para el bien o el mal, dependiendo de quien la empuñe. La iglesia, que debería haber sido un faro de esperanza, se convirtió en cómplice de la oscuridad por su ambición. Pero, sobre todo, la narrativa celebra la resiliencia del pueblo, que encontró fuerza en la unidad y la verdad para superar el sufrimiento. Mientras el alba se acerca, imagina los campos verdes, las aldeas reconstruidas y el susurro de un viento que ya no lleva plagas, sino promesas de un nuevo comienzo. El alba despunta en el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, y nuestro relato llega a su fin. Mientras las sombras se retiran y el mundo despierta, las historias de las brujas, las plagas y la iglesia que las ayudó permanecen, sus ecos resonando en el corazón de quienes las escuchan. Este reino antiguo, con sus bosques susurrantes y sus altares oscuros, nos enseña que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad encuentra formas de resistir y renacer. Las brujas, temidas y perseguidas, fueron tanto víctimas como agentes de su destino, y la Iglesia, con su doble rostro, nos recuerda que el poder puede corromper incluso las intenciones más santas. Pero es el pueblo, con su coraje y su dolor, el verdadero héroe de esta historia, un testimonio de la fuerza que surge cuando los corazones se unen. Así que, mientras cierras los ojos y te deslizas hacia el sueño, lleva contigo estas historias. Que las brujas te susurren sus secretos, que los campos recuperen su verdor en tus sueños y que la luz de la verdad ilumine tu camino. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la noche. Que tus sueños estén llenos de maravillas y que el alba te encuentre descansado. Hasta la próxima historia, viajero, que la luna te guíe y el viento te cante suavemente. Buenas noches.